vamos a poder medir de esa manera, a manera de conclusiones y analizar los desvíos. Bueno, ahí podemos evaluar qué instrumentos, qué objetivos nos pusimos, qué instrumentos utilizamos, qué partidas del presupuesto utilizamos para cada cosa, dónde tenemos que reforzar, dónde, de qué manera lo podemos recaudar. Creo que es una buena manera de analizar un país, ¿no? Tratar de no dejar nada librado al azar. Yo creo que, por supuesto que los gobiernos aplican todo este tipo de metodología, o bueno, tendrían que aplicarlo. Habrá muchas. Va a estar muy interesante cuando veamos método del caso, porque ahí también vamos a tener, es un poquito más estructurado. ¿En qué sentido? Esto de que yo les había mostrado la otra vez, que es una matriz de doble entrada, es como un tablero, ¿no? Y está más direccionado o más estructurado. En vez, este tipo, análisis de países, nos permite abrir un poquito más. Abrir un poquito más el espectro, abrir un poquito más, no sé, si yo tendría posibilidad, yo traería a un gobierno, traería un abanico de profesionales, traería todo tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque uno a veces toma una decisión y está perjudicando a una actividad. En vez, si yo tengo todo tipo de profesionales, también siento sindicatos, siento trabajadores, bueno, es de la manera que se puede crecer, para tratar de no perjudicar a nadie. Es como aportar más perspectivas y más miradas, como el caso de los médicos, si cada uno sabe en general, pero está bueno cada uno de su especialidad que le puede dar otra mirada a la situación, y así se enriquece Exactamente, mucho más. Trasladarle un exactamente, país sería un golazo, y sostenerlo en el tiempo exactamente. sería más Maradona. Y bueno, yo creo que por eso, capaz que uno, por estar más en contacto con empresas o con organizaciones, lo ve desde el punto de vista de algo interdisciplinario o de múltiples eh, profesionales. ¿Por qué? Porque de esa manera vos podés llegar a mejores conclusiones. Entonces, a ver, seguramente que los gobiernos lo hacen esto, pero bueno, se equivocarían menos. Profe, se habían traído médicos venezolanos, si no me equivoco. Sí. No sé, fue una decisión del gobierno, Mm. pero no conozco bien si fue por la pandemia o... De hecho, acá en los hospitales hay muchos venezolanos. Yo he ido al hospital de Santa Teresita y hay bastantes. Sí, sí. Sí, yo un poco lo de este caso, lo de análisis de países, lo que yo digo es, no sé, a mí se me viene mesas de trabajo interdisciplinarias. Entonces vos tenés todo tipo de profesionales en los cuales puedan cada uno aportar desde su experiencia, desde su sabiduría, desde su aporte, para tratar de equivocarnos menos. Como ahora Y, las medidas se supone que toman, que claro, trabajan en esas mesas como para que es todo, digamos, que tenga el menor impacto posible. es de la manera que creo que Se debe trabajar.
se para trabaja. crecer. Hay una escuela en economía, que ustedes la van a ver en Historia del Pensamiento seguramente, que es, yo después les voy a conseguir el nombre de esa escuela, pero es bastante contemporánea, es de los años 70 para acá, 1970, 1980, que es el estructuralismo, se llama, que es una escuela que está graficada en los libros como de círculos concéntricos, ¿no? Ustedes van a encontrar 10, 12 círculos concéntricos. Y dentro de cada uno de esos círculos existe cierto sector, por ejemplo, que son los que participarían de la economía, ¿no? Uno de los círculos está representado por la política, otro está representado por la ecología, otro por la psicología y sociología, otro por toda la parte social, otro por la parte de la economía. Entonces, ¿qué digo? Que esa escuela lo que tuvo es la amplitud mental de decir, bueno, juntemos profesionales para poder ver cómo abordamos, cómo abordamos los problemas de la economía. Es una escuela económica, pero tuvo en cuenta todo lo interdisciplinario. Yo creo que por ese camino tendríamos que ir a nivel de análisis de países. Pero bueno, nada, es mi humilde opinión, ¿eh? Nada, ¿alguna idea, chicas? ¿Algo que quieran decir, que no estén de acuerdo? Que podemos hablar, ¿eh? No hay problema. Profe, en la parte de cuando estamos hablando de la evaluación, ¿sí? Que tiene que ver también con el diagnóstico, con controles, ¿sí? Que tiene que ver con todo. Habla acá, habla del análisis cuantitativo. Está bien. Y habla del equilibrio. Ahí, ¿a qué tiene que ver? Pues, ¿no? Bien. Vos pensá que estás acá. Mirá. Vos estás en conclusiones. ¿Eh? Sí. Acá, cuando te habla de cuantitativo, te habla de cifras. Cifras, índices, porcentajes. Cuando usted nombró, sí, cuando habla de los nuevos índices, porcentajes y indicadores. Exactamente. Ahora sí. Está bien. ¿Bien? Ya entendí. Sí. Y cuando habla de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y lo cualitativo yo diría que sale de las cifras, o sea, si vos tenés un 50% de pobreza, sabés cuál va a ser la conclusión. O sea, la tengo que bajar. O sea, no hay otro camino. Gente que está sufriendo. Entonces, lo cualitativo, bueno, es que voy a tener que reforzar, no sé, más trabajo, más comida, más mejores condiciones de vida. ¿Bien? Sí, ahora entendí. Porque Bien. como habla digamos, de los proyectos, habla del análisis que va haciendo y de los enfoques. ¿Sabés por qué habla de proyecto? ¿Viste cuando nosotros estamos tomando decisiones, por ejemplo? Cuando nosotros tenemos el diagnóstico y tomamos decisiones. Nosotros tomamos decisiones
para bajar la pobreza. Vamos a poner ese ejemplo. Queremos llegar al 15% de pobreza. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos? El cómo, el cuándo, qué decisiones, qué acciones tomo. Y después, como decía bien Isabel, analizamos los desvíos en las conclusiones. ¿A cuánto llegamos cuando pasó el año? Normalmente todo esto se hace anual, pero ¿qué pasa? Porque el presupuesto es anual, porque las partidas, una vez que están en el presupuesto, las tenemos que respetar. Pero se construye mes a mes, día a día, con las proyecciones. Sí. ¿Vieron cuando se habla que la proyección del Ministerio de Economía de la inflación es del, supónganse, no sé, 35, 40% anual? Porque es la proyección que el gobierno tiene. Después vemos a cuánto llegamos a fin de año. Bueno, preguntas. No, profe. No, profe. No, profe. Con respecto a lo que leyeron, ¿quieren preguntar algo? ¿Hay algo que no? Yo les expliqué el término policy maker la otra vez. Acuérdense que es de política, no es de policía, no tiene que ver con policía, es política. Los decisores, los que toman las decisiones en la política. Bien. Profe, sobre objetivos e instrumentos de la política económica. Sí. Yo hice un cuadro como para ver si se me simplificaba la explicación, ¿no? Sí. Que parte de la teórica y práctica se hace un análisis de los sistemas de objetivos y políticas de gobierno, en búsqueda de un esquema ordenador de objetivos e instrumentos. O de ahí se deriva el esquema, ¿no? Sí. Esto, si bien como a vos te resulte mejor, yo lo que digo es que lo que no podés es saltear pasos, o olvidarte de la coyuntura, o olvidarte de la estructura, o olvidarte de la política económica. O si adoptás una metodología, también tener en cuenta las variables. Después, como a ustedes les convenga estudiar, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero sí que tengo que tener en cuenta todas ellas y cada una, ¿no? Claro, Y en base a cómo las analizo. ese modelo. Claro, en base a ese modelo, los objetivos e instrumentos de la política económica. Profe, ¿le puedes sacar una foto al pizarrón para después subirla al grupo o se Sí. complica? Está medio garabateado, pero sí, no hay problema. Ya. Gracias, porque No, es como que cuesta ver un poco las verlo. letras. Un segundito, ya. Profe, entonces si esto lo podemos relacionar con lo que usted nos mandó en la hoja donde dice los objetivos de la política económica. ¿Vio que nos mandó una hojita?
que habla de la reglamentación monetaria, fiscal, la política monetaria. Bueno, escúchame. Es Bueno. que lo que ustedes vieron en esas primeras hojitas y lo que vieron en el capítulo 1 y 2 es lo que les ayuda, de alguna manera, a entender este modelo. O por lo menos es lo que las ayudaría. Claro, por eso le preguntaba. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés que, por ejemplo, ¿qué instrumentos, qué políticas económicas vas a llevar a cabo? Bueno, tenés que saber instrumentos. Tenés que saber cuáles son los objetivos, a dónde le apunto. El libro te va a decir, la mayoría de los países tienen los mismos objetivos. ¿Por qué? Porque es tener a la gente empleada, La menos pobreza. tener actividad económica, tener balanza de pagos positiva, Claro, no que por tener ahí cambia inflación. son las características, el cambio, conflicto y la toma de decisiones. Claro, un Ahí poco, por ahí hay diferencias. yo lo que estoy tratando es de hacerle ver a Verónica que no podés dejar de lado, no podés saltear o no podés no saber cuáles son los objetivos y cuáles son los instrumentos. Porque si vos sabés los objetivos, sabés qué instrumento poner en práctica. Crear un impuesto, subir la tasa de interés, bajarlo, emitir controles controles del Estado, para que no haya monopolios, todas esas cosas que estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Profe, ahora más ya estoy, digamos, por eso le preguntaba, porque estoy haciendo una relación de lo que vimos en las primeras clases con esto, entonces es como que voy haciendo... Está bien. Pamela, ¿qué decías, Pamela Vera? ¿Qué era lo que me decías que no te llegué a entender? No, que hablaba, porque hoy igual cuando habló de toma de decisiones, se habló de las características de la política económica, el conflicto, claro, de cómo intervienen. En el libro da el ejemplo que, bueno, hasta dónde debe intervenir el Estado. Claro. Da un ejemplo claro. Por eso yo les decía que no es a cualquier costo el crecimiento. Porque yo les puse el ejemplo de los países árabes, tal vez hay países como no sé, la India, que hay mucha brecha entre la población y quienes gobiernan. Países africanos. Sí, hay como países, no sé si es la India o algunos que, por ejemplo, apuntan mucho a desarrollar, no sé, energía atómica o nuclear, pero tenés mucha diferencia entre gente que está sumida en la indigencia y gente que medianamente puede, no sé, cubrir sus necesidades. Es que hay mucha gente que no se alimenta bien, hay necesidad muchísima mortandad de población, el agua. Agua, no tienen acceso a medicamentos, no se pueden educar en toda la vida. Sí, y entonces, eso es como ¿qué economía son es gobiernos esa? o economías que no invierten a futuro en su país, en su población. Y eso de afuera no está muy bien visto tampoco, más allá de la población que lo vive. Si te lo pones a pensar también así, decís, esto va por otro lado. Por eso. Entonces, de las mesas de trabajo, Pero es como que lo tienen naturalizado, como hablábamos en un principio. Claro. Bueno, eso es esas cosas son las que no tenemos que naturalizar, no hay manera. No hay forma. Y nosotros estamos para eso, para plantar esas semillas en las personas que van a ir cambiando las cosas. Eso es un poco la idea, ¿no? De tratar de que, bueno, que no pasen esas cosas. Muy bien.
Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran? No, se me ocurrió que esto nosotros lo podemos ver como analizando algo que ya pasó o preparándonos para el futuro, digamos. Claro, nosotros El análisis vamos a poder analizar historia de países, coyunturas que han tenido, problemas que han tenido, emancipaciones, problemas de guerras, de problemas económicos graves. Vamos a poder sacar conclusiones. Y también, como ustedes lo ven, esto se puede proyectar. Este tipo de análisis Claro. nos puede permitir tomar decisiones hoy para que el año que viene ese país mejore. ¿Mm? Claro, dijo, como que cierto país tomó tal decisión y tuvo este resultado. Ajá. Entonces, Sí. Yo lo que digo, y bien claro lo habían visto ustedes y alguien de ustedes lo dijo, no todas las decisiones que le fue bien a un país son aplicables a otro. también. Son aplicables, claro, seguro. ¿Eh? Son aplicables a otros. La idea no seguro. es copiar acá. La idea es Claro. analizar. ¿Bien? Es lo que me preguntaste, Isabel, no sé si me... Sí, es la idea que, o sea, me surgió, digamos, Bien. analizando la coyuntura, las políticas y la estructura de cada país, vamos a poder analizar el pasado. Yo lo había pensado en 2 o 3 años atrás, digamos, los Sí, últimos sí. 2 años. Analizo eso y con eso me va a dar las herramientas para hacer una planificación para el futuro, digamos. Exactamente. Nos va a ayudar mucho eso. Y, Si usé una política fiscal que no me resultó, o una política monetaria, bueno, esto no, tengo que plantear otra cosa. y bueno, y van a ver también países cómo salieron de una crisis, cómo salieron de un problema grave, digamos, o de una caída extendida en el tiempo. Bueno, también lo vamos a poder ver, lo vamos a poder estudiar, lo vamos a poder traer a nuestras clases. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, hoy damos concluido el capítulo 3, que lo tenemos un poquito desarrollado, lo tenemos con preguntas, interesante. Así que seguramente que la clase que viene ya vamos a entrar de lleno con método del caso. Y si pueden, bueno, el que quiera leer y ir leyendo, mejor todavía. ¿El 4 o el 5? Método del caso. No sé qué libro tenés vos. Nosotros en el que yo les dejé, creo que es el 4. ¿De cuál recomienda? ¿Cuál de los dos? Porque yo estoy mareada. Es lo mismo. El método del caso es el mismo. No importa si está en el 4 o en el 5, porque a veces son las ediciones. A veces una edición fue de lo que hicieron en el 4 y otra en el 5. No, pero ¿cómo dice el título, profe? Para buscarlo, porque yo lo tengo acá en el libro. El método del caso. ¿Método del caso? Bueno, lo busco. ¿De una edición del libro? ¿Cómo? Que tengamos en la plataforma. Capítulo ¿En la 4. plataforma tenemos una sola edición o hay 2? No, yo el que dejé es este. Entonces es el capítulo 4. El 4. Claro, capítulo 4. Son 2 hojitas nada más. Por eso le preguntaba, porque ya después habla de lo que es país. No, el método del lo que caso. es México, la salida de la crisis de México, capítulo 5. Por eso le preguntaba. No, esto nosotros vamos a poder
acá ustedes van a ver que es muy cortito, pero es un método interesantísimo porque lo podemos utilizar. Como el otro día hicimos un enunciado del método del caso. Pero bueno, ya vamos a entrar de lleno con eso. ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, muchas gracias por haber participado, por la atención y cualquier cosita nos seguimos comunicando durante toda la semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, chicas. Buenas noches. Que descansen. Gracias, profe. Chau, A chicas. ustedes, Buenas noches. Hasta luego. Chau.